Vamos con la ronda de aplicaciones. Tenemos el cociente de dos complejos expresados en forma binomial. Ya hay dos cocientes, en la cual, según el enunciado, nos dice que estos cocientes son un número complejo real y un imaginario puro respectivamente, es decir, en ese orden. El primero correspondiente a un real y el otro a un imaginario puro. Recordemos que un complejo se llama real cuando su parte imaginaria es cero y es imaginario puro cuando la parte real es cero, pero parte imaginaria diferente de cero. Se pide el producto de los cocientes, es decir, la multiplicación de los que resultan de cada uno de ellos. Muy bien, entonces con relación a la primera, en vista que este cociente es un complejo real, una estrategia sería lograr su parte imaginaria para hacerlo cero. Y como está en la forma binomial, podemos multiplicar y dividir por la conjugada del denominador. Sería una forma. La otra manera, un poco más estratégica, sería de la siguiente forma, ¿no? De la siguiente manera. Vamos a suponer que este cociente es igual al complejo x más y. Pero, como debe ser un complejo real, entonces la parte imaginaria debe ser cero, lo cual significa que debe ser de la forma un x más 0y, donde x es un real. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar esto a multiplicar y diremos a más 2i debe ser igual al producto de b menos 3i por x más 0i, pero 0 por i es 0 y 0 más x se reduce a x. Y haciendo una distribución tendríamos a más 2i igual a b por x menos 3 por x por i. Ahora practicamos definición de igualdad. Partes reales iguales diría por igualdad, por definición de igualdad, partes reales iguales, a debe ser igual a b por x, y partes imaginarias iguales, entonces diría 2 igual a menos 3 por x. Ya está, tenemos esta doble igualdad. Bueno, como queremos el producto de cocientes, a este cociente estoy suponiendo que sale x más 0y, lo cual se reduce a x, entonces para hallar este cociente solamente bastaría hallar x, y x nos va a salir de esta segunda ecuación. Y acá decimos, esto equivale a decir que x es igual a 2 entre menos 3, que equivale a menos 2 tercios. Ya está. Análogamente trabajamos con el segundo cociente. A ver, para el segundo cociente tenemos b más a por i más 8i entre a más bi. Como es imaginario puro, vamos a suponer que sale un m más ni con m y n reales, pero si es imaginario puro, entonces la parte real debe ser 0. Entonces debe ser de esta forma. Pasamos a multiplicar y nos quedaría b más, esta suma a por i más 8 por i, lo podemos escribir como a más 8 por i, y esto igual a la multiplicación de a más bi por n por i. Ya está. Esto es b más a más 8 por i igual a, distribuyendo a n por i, y sería más b por n por i cuadrado, pero como i cuadrado es menos 1, sería menos. Entonces ahora, esto está escrito correctamente de forma binomial, y a este le hacemos un cambio de posición, menos b por n más a por n por i. Ahora practicamos definición de igualdad, partes reales iguales, diría entonces b igual a menos b por n, b igual menos b por n, perdón, y partes imaginarias, ¿cierto? Entonces sería a más 8 igual a por n. Ya está. Muy bien. Suponiendo b no es 0, de acá tendríamos entonces que n es igual a menos 1, ¿correcto? Ya, suponiendo que n no es 0, entonces, que b no es 0, perdón, n saldría menos 1, ¿no? Porque tendríamos 1 igual a menos n, entonces n igual a menos 1. Entonces, si n es menos 1, ya tendríamos entonces este cociente, ¿no? Su equivalente. Entonces, esto sería igual solamente a menos i, ¿no? Siendo n igual a menos 1. Y el primer cociente que le habíamos llamado x, y x salió menos 2 tercios, entonces sería menos 2 tercios. Por lo tanto, a la pregunta, el producto de los cocientes, hemos dicho que el primer cociente se reduce a menos 2 tercios, y esto lo multiplicamos por el otro cociente que se reduce a menos i.
Y entonces el producto de ambos sería 2/3 de la unidad imaginaria. Bien, tenemos definido una regla para potencias de I, S sub n igual a I a la n más I a la menos 2n, y nos piden la suma de los S sub 1, S sub 2, S sub 3 hasta S sub 2006. Bueno, S sub 1 se va a lograr a la 1, entonces vamos a tener potencias enteras de la unidad imaginaria, ¿no? Análogamente S2 para N2, S3, y vamos a lograr potencias enteras de I. Muy bien, en primer lugar vamos a hacer una pequeña parte para anticiparnos. A ver, la potencia I a la menos 2n. La potencia I a la menos 2n lo podemos expresar de la siguiente manera. Podríamos expresarlo como I al cuadrado elevado a la menos n. Pero I al cuadrado es menos 1, entonces sería menos 1 a la menos n. ¿Correcto? Menos 1 a la menos n da lo mismo que menos 1 a la n. Esta potencia, si n es entero, solamente tiene dos posibilidades. O puede salir 1 o puede salir menos 1, ¿no? Como exponente negativo sería igual a 1 sobre menos I a la n, 1 sobre menos 1 a la n, ya está. Y menos 1 a la n, para n entero, o es 1 o es menos 1. Si esto fuera 1, el cociente sería 1, y si esto fuera menos 1, el cociente saldría menos 1. Es decir, este cociente nos va a dar el mismo resultado que menos 1 a la n. Ya está. Da lo mismo. Muy bien. Ya que si n es par sale 1, si n es impar sale menos 1. Lo mismo que este cociente. En segundo lugar, hemos dicho que las potencias de I, cada 4 potencias se va repitiendo, ¿cierto? I a la 1 es I al cuadrado es menos 1, I al cubo que es I cuadrado por I, lo cual saldría menos I a la cuarta es I cubo por I, pero sería menos I por I menos I cuadrado, o sea, más 1. Y las demás potencias se van a ir repitiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted suma los 4 resultados de las potencias de I, cada 4 se van a ir anulando, ¿no? I con menos I 0, menos 1 con 1, 0. Entonces, téngase en cuenta que la suma de 4 potencias consecutivas de I a la K más 1, I a la K más 2, I a la K más 3, 4 potencias consecutivas de I suman 0, ¿correcto? Eso para K natural. Muy bien, entonces con estos elementos, vamos a trabajar de acuerdo a la definición de S sub n. De acá decimos, luego entonces afirmamos. A ver, S sub 1, ¿a qué va a ser igual? S sub 1 para n igual a 1 tendríamos I a la 1 más, a ver, I a la menos 2n lo vamos a cambiar por su equivalente que es menos 1 a la n. Esto sería I a la n más menos 1 a la n. Ya está. Entonces, S sub 1 para n1 sería I a la 1 más menos 1 a la 1. S sub 2 sería I al cuadrado más menos 1 al cuadrado. S sub 3 sería I al cubo más menos 1 al cubo, ¿no? Y así sucesivamente hasta S sub 2006. Ya hasta que sería I a la 2006 más menos 1 a la 2006. Bueno, desde S sub 1 hasta S sub 2006 podemos advertir que son 2006 términos en la suma, ¿no? De acá iremos, entonces, al sumar todos estos, esa suma viene a ser E, ¿de acuerdo? Lo reemplazamos por E la suma. Muy bien, vamos a sumar primero las potencias de menos 1. Entonces, hay que percatarse que cada pareja suma 0, ¿no? Menos 1 a un impar va a salir menos 1 y menos 1 a un par va a salir más 1. Entonces, esta pareja va a sumar 0 y cada pareja va a sumar 0. Como son 2006 términos, entonces hay 1003 parejas entre menos 1 y 1, lo cual significa que esta suma de las potencias de menos 1 se va a eliminar, va a salir 0. Entonces solamente nos va a quedar las potencias de I. Nos va a salir I a la 1, I al cuadrado, I al cubo, hasta I a la 2006. Ya está. Pero hemos dicho que cada 4 potencias consecutivas de I suman 0. Entonces acá en 2006 términos podemos hacer, a ver, 2006 términos, 2006 no es múltiplo de 4. Si hacemos grupos de A4, ¿correcto? Serían, con 2004 términos podemos hacer grupos de A4.
Ahora, esos grupos de A4 van a sumar 0, pero de los 2006, como hacemos 2004 grupos de A4, quedarían dos términos. Ahora, ¿quiénes son esos dos términos? Bueno, si comenzamos haciendo grupos desde la primera, 4, 4, 4, 4, entonces los 2004 primeros sumarían 0. ¿Por qué? Porque cada 4 suman 0. 2004 es múltiplo de 4. Entonces solamente quedaría la suma de los dos últimos al final. O también podemos pensar en hacer o agrupar desde el último, ¿no? 4 en 4 en 4 en 4. Y entonces 2004 términos sería hasta acá. Y toda esa suma saldría 0. Por lo tanto, esta suma se va a reducir ¿a quién? A I a la 1 más I al cuadrado más la suma de todos los grupos de A4 que va a ser 0. Ya está. Pero I a la 1 es I cuadrado menos 1. Y entonces tendríamos como equivalente final I menos 1. Tenemos esta igualdad, se cumple que el complejo X más Y, vamos a suponer que está en la forma binomial, es igual al cubo del complejo M más NI. Con esa información tenemos que hallar el producto de estos factores. Muy bien, vamos a practicar definición de igualdad, pero antes hay que expresar esta potencia en la forma binomial. Bien, el primer miembro, no hay nada que hacer, decimos de la igualdad, el primer miembro está correctamente expresado. Más bien, el segundo miembro lo vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar como si fuera en los números reales, ¿no? Un binomio al cubo. Es válido aplicar la fórmula de desarrollo de los productos notables en complejos. Esto sería el cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo y más el cubo del segundo. Ya está. Haciendo operaciones tendríamos X más Y igual M cubo más 3M cuadrado N por I más 3 por M sería el cuadrado para cada uno, sería N cuadrado por I cuadrado. Pero como I cuadrado es menos 1, le cambia de signo al primero, ¿no? Acá adelante. Y por último más N cubo por I cubo. Pero I cubo es I cuadrado por I, o sea, menos 1 por I por menos I. Por menos I cambia de signo adelante y colocamos la I a la derecha. Ahora, siendo en el segundo miembro, la parte real vendría a ser estos dos, o sea, M cubo menos 3MN cuadrado. Mientras que la parte imaginaria vendría a ser 3M cuadrado N menos N cubo. Ya está, esto por la I. Muy bien, ahora tenemos los dos complejos expresados en forma binomial, practicamos definición de igualdad. Por igualdad tendríamos partes reales iguales, o sea, x igual a x cubo menos 3mn cuadrado. Ya está. Y las partes imaginarias sería y igual a 3m cuadrado n menos n cubo. Muy bien, logramos estas relaciones. Bueno, ahora con relación a lo que se pide. De acá decimos, luego entonces, a este producto vamos a llamarle P. ¿P a qué es igual? Bueno, antes de reemplazar esta X por este equivalente, no podemos hacerlo, pero voy a preferir efectuarlo. Entonces sería M cubo menos X entre M cubo. Y esto multiplicado por M cubo más Y entre N cubo. N cubo más Y sobre N cubo. Muy bien. Ahora, M cubo menos X lo podemos lograr de la primera ecuación. Entonces simplemente esta X lo trasladamos a la derecha al restar el M cubo y este al primer miembro. Entonces M cubo menos X sería igual a 3mn cuadrado. Entonces tenemos para el numerador su equivalente 3mn cuadrado dividido entre M cubo. Ya está. Y N cubo más Y lo podemos lograr de acá. Simplemente lo pasamos a sumar. N cubo más Y sería igual a 3m cuadrado n. 3m cuadrado n dividido entre el mismo n cubo. De ahí entonces podemos hacer simplificaciones, ¿cierto? Esta m por m cuadrado de acá daría m cubo, nos daría este producto de m cubo, con m cubo se elimina, y n cuadrado por n cubo también se elimina. Al final nos va a quedar el producto de las constantes 3 por 3, lo cual se reduce al valor de 9. Este sería entonces nuestro resultado.
continuación un complejo expresado en cociente, pero en cada término tenemos por acá potencia y el producto de dos potencias de complejos en forma binomial. Se pide el módulo. Bueno, en este ejercicio lo más adecuado sería recurrir a las propiedades de módulo. Entonces, recurrimos a las propiedades de módulo, para lo cual decimos del complejo dado, z es igual al cociente raíz de 3 más i a la quinta entre el producto de potencias 4 más 3i al cuadrado por menos 1 más i a la cuarta. Entonces lo que vamos a hacer seguidamente es le tomamos módulo. Tomando módulo decimos. Recordemos que el módulo está definido por la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de la parte real con la parte imaginaria. Ya está. Entonces le vamos a tomar módulo al cociente, ¿correcto? Ya está. Entonces, tomamos módulo al primer miembro, sería módulo de z, y módulo al segundo miembro. Ya está. Entonces, ahora, como es un cociente, le vamos a tomar módulo al numerador. Le tomamos módulo al numerador, ahí está. Y luego también módulo al denominador, ¿no? Porque módulo de cociente es módulo para cada término del cociente, por propiedad. No, eso ya visto en la parte conceptual. Muy bien, nuevamente, propiedad de módulo en el numerador. Como el numerador es módulo para una potencia, entonces el módulo le aplica la base. Le tomamos módulo al complejo de la base y el exponente lo ponemos en la parte exterior. Y a la vez, en el denominador vamos a hacer dos cosas. Primero, como es una multiplicación, le tomaría módulo a cada factor, porque módulo de producto es módulo para cada factor. Pero a la vez, como cada factor es potencia, así como hicimos en el numerador, módulo de potencia, le tomamos módulo a la base y el exponente en la parte externa, ¿no? Módulo al primero, el exponente afuera, por el módulo del otro factor, que es también potencia, entonces el exponente en la parte externa. Ya está. Ahora practicamos definición de módulo. La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, la parte real es raíz de 3 al cuadrado sería 3, la parte imaginaria es 1 al cuadrado 1. Entonces, parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado sería 4, pero la raíz cuadrada sería 2. Entonces, en el numerador tendríamos 2 a la quinta. En el denominador, análogamente, definición de módulo acá. Parte real al cuadrado sería 16, parte imaginaria al cuadrado sería 9. 16 más 9, 25, la raíz cuadrada sería 5. Este módulo vale 5, entonces sería 5 al cuadrado. Finalmente por acá, parte real menos 1 al cuadrado 1, parte imaginaria 1 al cuadrado 1. Entonces parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado sería 2. Como el módulo es la raíz cuadrada, sería raíz cuadrada de 2. Raíz de 2 a la cuarta. Entonces tenemos en el numerador se reduce a 32, denominador 25 por, simplificamos 2 al cuadrado 4, sacamos cuarta, al final nos va a quedar el cociente 8 sobre 25 y esto representa al módulo de z. Bien, tenemos definido z como la potencia entera de cocientes complejos en forma binomial y esta suma de potencias se resta con la constante unidad y se pide el módulo de este producto. Muy bien, acá podría pensar en tomar módulo a cada factor, pero luego más adelante voy a necesitar al z para sumarle 1 y tomarle módulo. Entonces, vamos a tratar de reducir el complejo z a una forma más sencilla. Con relación a la primera potencia, vamos a tomar su base. La base es el cociente 725 más 47i entre 47 menos 725 por i. Muy bien. Normalmente cuando hay un cociente de complejos y estos están en forma binomial, usualmente lo que se hace es, para expresar todo el cociente en la forma binomial, es multiplicarle por el conjugado, por el complejo conjugado del denominador. O sea, normalmente debería multiplicarle por 47 más 725i al numerador, o sea, arriba a los dos elementos de la división. Pero lógicamente, por los valores que se observa, están un poquito complicados.
Sin embargo, hay que apreciar una característica particular. Mire, la parte real del numerador, del complejo que está en la parte superior, aparece en la parte imaginaria del complejo del denominador. Pero claro, opuesto, ¿no? Pero en sí los valores son los mismos, ¿no? Salvo, bueno, los signos. Y acá análogamente la parte imaginaria aparece en la parte real. Cuando hay esa particularidad, para reducir este tipo de cocientes, usualmente podemos recurrir a una operación común. ¿Cuál es esa operación común? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicarle por la unidad imaginaria al numerador y al denominador. Pero vamos a empezar efectuando la operación al denominador. Entonces, cuando efectúas en el denominador, esta i distribuye. Entonces sería 47 por i menos 725 por i cuadrado, ¿cierto? Pero como por i cuadrado es menos 1, solamente le cambia el signo adelante. Entonces sería 47i más 725. Pero esta suma es la misma suma que tenemos acá en la parte superior. Así que en la parte superior no lo vamos a efectuar, sino lo dejamos indicado. Ya está. Así. De tal manera que ahora, como esta suma es la misma suma que abajo, entonces simplificamos. Y entonces solamente nos quedaría la unidad imaginaria, nada más. Entonces, este cociente se reduce ahí. Ahora, hacemos algo análogo en el otro cociente. Tenemos por acá 41 más 28i dividido entre 28 menos 41i, ¿cierto? Obedece las mismas características, ¿no? Entonces, la parte real aparece en el denominador, pero su opuesto, y la parte imaginaria del numerador es la misma que la parte real del denominador, ¿no? Cuando hay esa permutación, esa es una operación típica, ¿no? Entonces, multiplicamos por i al numerador y al denominador. Efectuamos en el denominador para ver qué relación resulta con el numerador. Entonces, por acá daría 28i, sería menos 41 por i cuadrado, que le cambie de signo, sería más. Y entonces esta suma es la misma que la anterior, ¿no? Pasa algo idéntico a lo que ocurrió en lo anterior. Ya está, simplificamos y entonces también se reduce a i, a la unidad imaginaria. Luego entonces diremos z a qué es igual. Z sería, a ver, este cociente se reduce a i, sería i a la 25 más este cociente también se reduce a i a la 32, todo menos 1. Pero i a la 25, esta potencia de i es igual a i elevado al exponente de dividir al residuo dividido entre 4 este exponente. 25 entre 4 da residuo 1, eso es lo mismo que i a la 1, i a la 32. I a la 32 es i cuadrado a la 16. I cuadrado menos 1 a la 16 sería 1. Y todo esto menos 1, entonces se elimina y al final z se reduce a la unidad imaginaria. Con esto entonces podemos ir reemplazando y diremos, luego entonces, y acá decimos finalmente, en lo que nos piden, ¿no? Queremos el módulo del producto de z más 1 por el conjugado de z más i. Bueno, antes de reemplazar, voy a practicar definición propiedad de módulo. Módulo de producto es módulo para cada factor. Módulo de z más 1 por el módulo y conjugado de z más i. Ahora esto es igual al módulo de z más 1 módulo del conjugado de z más i. El módulo complejo es igual al módulo conjugado, así que el módulo del conjugado de z más i es lo mismo que el módulo de z más i. Ahora sí decido reemplazarlo. Entonces z es la unidad imaginaria, i más 1 lo mismo que diga 1 más i. z es i más i sería 2i. Practico definición de módulo, sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Parte real 1 al cuadrado 1, parte imaginaria 1 al cuadrado 1. Entonces la suma saldría 2, raíz cuadrada de 2, ¿no? Acá también aplicando definición de módulo, la raíz cuadrada, la parte real entiendo que es 0, la parte imaginaria 2. Entonces, parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado sería 4, la raíz cuadrada saldría 2. Entonces sería raíz 2 por 2, equivalentemente 2 por raíz de 2. A continuación tenemos un complejo Z expresado como un cociente, pero cada complejo está en la forma de definición, en la forma de par ordenado. La línea arriba de un complejo representa al conjugado, no olvidemos eso. Nos piden el equivalente de Z, es decir, el equivalente reducido. Vamos a preferir expresar
de la forma de par ordenado, de la forma de definición, en la forma binomial. Recordemos que cuando un complejo está en la forma binomial, el complejo A, B en la forma binomial es la parte real más la parte imaginaria por la unidad imaginaria. Entonces vamos a tomar en cuenta esta equivalencia. Entonces, Z sería igual, a ver, tendríamos el par 2, 3, equivalentemente sería 2 más 3i, multiplicado por menos 1, 2, que sería menos 1 más 2i, pero conjugado, ¿no? La línea superior. Esto otro sería 3 más menos 1 por i, que sería 3 menos i, multiplicado por 2, 0, que sería 2 más 0i, pero conjugado. Muy bien. Y este de afuera del par 1 menos 1 sería 1 más menos 1 por i, 1 menos i elevado a la 28. Muy bien, vamos a seguir reduciendo. Esto es igual. Tendríamos por acá 2 más 3i, y el conjugado de menos 1 más 2i vendría a ser menos 1 menos 2i. Por definición de conjugado, cambia de signo la parte imaginaria. Denominador 3 menos i multiplicado por 2 más 0i, su conjugado sería 2 menos 0i, pero 2 menos 0i equivale solamente a 2. Ya está. Bueno, y esto ya lo tenemos acá, 1 menos i a la 28. A ver, vamos a hacer el producto arriba. El producto arriba sería, usamos la distribución, a ver, 2 por menos 1 daría menos 2, 2 por menos 2i nos daría menos 4i, más 3i por menos 1 sería menos 3i, y este producto sería menos 6i cuadrado, o sea, más. Ya está, ¿correcto? Entonces vamos a tener, a ver, 2 por menos 1 menos 2, menos 4i, menos 3i, más por menos menos, 3 por 2, 6, i cuadrado menos 1, ¿no? Como era menos, con el menos se hace más. Y esto se reduce a 6 menos 2 sería 4 menos 7i. 4 menos 7i. Ya está. Eso es lo que se reduce el producto arriba, ¿no? Y abajo, bueno, lo voy a dejar indicado. 3 menos i multiplicado por 2. Ya está. Ahora, este 1 menos i a la 28, estratégicamente lo vamos a expresar así. Vamos a colocarlo acá mismo, vamos a aprovechar. Al cuadrado, vamos a hacer el cuadrado y a la 14. Ya está. Estratégicamente. Y ahora, ¿a qué es igual el cuadrado de 1 menos i? El cuadrado de 1 menos i va a resultar desarrollando cuadrado de primero 1 menos el doble producto 2i más cuadrado de segundo i al cuadrado. Pero como i cuadrado es menos 1, entonces menos 1 con 1 se eliminaría y nos quedaría menos 2 por i. Menos 2 por i elevado a la 14. Ya está. ¿Qué más? Bueno, ahora, para eliminar de este cociente el denominador, el complejo denominador, para expresar este cociente como en la forma binomial, entonces vamos a multiplicar al numerador y al denominador por el conjugado de 3 menos i. Ya, entonces multiplicamos por 3 más i y análogamente en el denominador por 3 más i. Ya está. Entonces tenemos 3 menos i. Vamos a multiplicarlo por 3 más i. Y el 2. Recordemos que la multiplicación es conmutativa asociativa, así que no hay problema en colocar el orden de factores. Como 14 es par, entonces menos se elimina, quedaría 2 a la 14 por i a la 14. Ya está. Ahora hacemos este producto, sería 12 más 4i, 12 más 4i, menos 21i, ya está, menos 21i, menos por más sería menos 7 por i cuadrado, ¿cierto? Por i cuadrado, pero como i cuadrado es menos 1 sería más, ya está. El denominador, 3 menos i por 3 más i, podemos recurrir a la diferencia de cuadrados, sería 3 al cuadrado menos i al cuadrado, 3 al cuadrado 9, i al cuadrado menos 1, 9 menos menos 1 sería 10, 10 por 2. Ya está. Entonces vamos a tener por acá 12 con 7 es 19 menos 17i, ¿correcto? 19 menos 17i sobre 20 vamos a colocarle. Ya, 19 menos
17i sobre 20. Ya está. Y esto por 2 a la 14, pero por i a la 14. Pero i a la 14 es lo mismo que i elevado al exponente de dividir, al residuo de dividir 14 entre 4. El residuo sería 2, o sea, solo era lo mismo que i cuadrado, o sea, por menos 1. Ya está. Entonces, esto quedaría así. Bien, este menos 1 le vamos a multiplicar acá al numerador, sería menos 19 más 17i sobre 20. A ver, menos 1 multiplicamos acá, menos 19 más 17i. Y a la vez, como este es un 4 por 5, un 4, es decir, un 2 al cuadrado con 2 a la 14 simplifico. Acá me quedaría 5 y por acá tendríamos un 2 elevado a la 12, ¿cierto? De esa manera. Entonces, ese sería el equivalente, ¿no? Bueno, podemos multiplicar esto a cada una de las partes, pero creo que va a quedar un poquito más incómodo, ¿no? Lo podemos expresar de esa manera, la reducción del complejo Z. Que Z es un número complejo, tenemos una ecuación en variable Z, ¿no? Y la pregunta es, o se pide, la suma de módulos de todas las raíces. Bueno, con referencia a lo que se pide, la suma de módulos de todas las raíces, vamos a interpretar que las raíces se refiere a los valores de Z que verifican la ecuación asociada. Además tenemos una condición adicional que señala que la parte imaginaria de Z es no nula. Muy bien, generalmente cuando hay una ecuación en Z, se decide representar al Z en la forma binomial. Entonces decimos, sea Z, vamos a llamarle X más Y, ¿correcto? Con X y reales, X la parte real, Y la parte imaginaria, pero con la condición que la parte imaginaria de Z no es 0, podemos decir además que Y, que es la parte imaginaria, es diferente de 0. Muy bien. Esto lo reemplazamos en la ecuación asociada al problema. Vamos a llamarle esto asterisco. Entonces reemplazamos en asterisco y nos conduce a lo siguiente. El cuadrado de Z sería el cuadrado de X más Y más Z menos 2. Z es X más Y. Si la restas 2, le restaría 2 a la parte real, ¿no? Sería X menos 2 más Y. Pero hay que tomarle su conjugada, ¿correcto? Eso es Z menos 2. Y esto debe ser igual a menos 2, ¿no? Ese menos 2, complejo real, vamos a entender que su parte imaginaria es 0. Desarrollamos este cuadrado, sería X cuadrado más 2 veces XY más el cuadrado del segundo, elevaría al cuadrado cada uno y al final me va a salir menos Y cuadrado, con menos porque Y al cuadrado es menos 1. Le tomo el conjugado, sería la misma parte real, X menos 2 cambia de signo a la parte imaginaria, menos Y, todo igual a menos 2. Muy bien, tomamos la parte real de todo esto, sería X cuadrado menos Y cuadrado más X menos 2. Entonces tendríamos X cuadrado menos Y cuadrado más X menos 2. Ya está. Todo esto no lleva a la unidad imaginaria, esto es la parte real, mientras que la parte imaginaria vendría dado de estos dos, ¿cierto? Sería entonces más 2XY menos Y por la unidad imaginaria igual menos 2. Le podemos agregar un 0i de tal manera que esto esté expresado en la forma binomial, así como el primero, y practicamos relación de igualdad. Por igualdad, partes reales iguales. X cuadrado menos Y cuadrado más X menos 2 sería igual la parte real menos 2 y la parte imaginaria 2XY menos Y, lo cual factorizando Y quedaría Y por 2X menos 1. Esto igual a la parte imaginaria que sería 0. Ya está. Tenemos entonces estas dos ecuaciones. Vamos a llamarle 1, 2. Ahora, de la segunda ecuación, como el producto es 0, decimos de la ecuación 2, ya que el producto de Y por 2X menos 1 es igual a 0, tenemos entonces que Y es igual a 0 o 2X menos 1 es igual a 0. Pero Y igual a 0 no puede ser porque contradice la condición. Entonces, rechazamos este caso y nos quedaría entonces que X debe ser igual a 1 medio. Ya tenemos X, el cual corresponde a la parte real de Z, ¿no? Porque Z es X más Y. Para conocer Z solamente nos faltaría la Y, la parte imaginaria. Esta X lo reemplazamos en la ecuación 1 y tendríamos, a ver, X al cuadrado menos el cuadrado de Y, que sería 1/4, más X menos 2 igual a menos 2. Bueno, más X, este menos 2 se eliminaría, ¿no? Entonces sería más X
igual a 0, 0. Sería, ¿cierto? X cuadrado, esto es menos y menos un cuarto, perdón, x vale un medio. X es el que es un medio. Entonces, si x vale un medio, al cuadrado sería un cuarto. Ahí está, un cuarto menos y al cuadrado, más x, que es un medio. Ya está. Y este menos 2 se elimina. Ahora sí, esto igual a 0. Muy bien, esto al otro miembro, un cuarto más un medio sería 3 cuartos. 3 cuartos igual al cuadrado de y. Entonces y sería más menos raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Entonces tenemos dos posibles valores para y un solo valor para x. De acá entonces para z tendríamos dos opciones. Z sería, a ver, z es x más y. Pero como x es un medio fijo, sería un medio más y, tomamos el positivo, raíz de 3 sobre 2 por y. Ese es un posible valor para z. Y otro valor de z sería x, que es un medio, más y tomamos la negativa, menos raíz de 3 sobre 2 por i. Ahí está. Estos son los valores para z. Nos piden sus módulos, la suma de sus módulos, la suma de módulos de todas las raíces. Entonces, para este z, vamos a llamarle este z sub 1, y a este otro z sub 2. Como se puede observar, los dos son conjugados, por lo tanto tienen el mismo módulo. Queremos el módulo de z1 más el módulo de z2. Aplicando definición de módulo, raíz cuadrada, parte real al cuadrado es un cuarto, parte imaginaria al cuadrado es 3 cuartos. Un cuarto más 3 cuartos es 1, la raíz cuadrada sería 1. El módulo de z1 vale 1 y el de z2 es lo mismo porque son conjugados. Y esta suma entonces saldría 2. Lo que responde a la pregunta con relación a la suma de módulos de las raíces. Tenemos el complejo Z definido como cociente de complejos en la forma binomial. El afijo de Z se encuentra en la bisectriz del tercer cuadrante, dice el plano complejo. Bueno, el afijo se refiere al par ordenado del complejo, ¿no? Sabemos que por definición un complejo es un par ordenado de números reales. Entonces, a ese par, cuando lo representamos geométricamente, se le llama el afijo. Este se va a encontrar en la bisectriz del tercer cuadrante, señala. Bueno, vamos a hacer primero una representación gráfica para interpretar mejor a lo que nos quiere señalar. Pongamos el plano cartesiano, el plano complejo, perdón, eje real, eje imaginario, el polo, muy bien. Trazamos la bisectriz del tercer cuadrante, bisectriz, entonces vamos a entender que esto divide en dos ángulos iguales, ¿cierto? Ya está. Muy bien, este ángulo 45, 45. Entonces, este Z debe estar en algún punto de esa bisectriz. Bueno, vamos a suponer que Z se encuentra en este punto. Entonces, ¿qué propiedad tiene todo punto que está en esta recta, no? Bueno, como es ángulo de 45, se supone que la longitud horizontal y la vertical son iguales. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que en esta proyección se encuentra, a ver, como está a la izquierda de 0, sería un valor negativo. Bueno, voy a suponer que por acá está menos a, ¿correcto? Esto es menos a, donde a debo advertir que a es positivo, ¿ya? A positivo menos a negativo. Entonces, si esta medida es a, la medida sería a, ¿cierto? Y como este es ángulo de 45, entonces eso también mediría a. Pero como esto está debajo de 0, entonces también sería menos a. Ahí está. Es decir, z sería de la forma menos a. De esa forma debe ser z. No, todo punto que está en la bisectriz del tercer cuadrante tiene esa forma donde a es un número positivo. Muy bien. Entonces decimos, ya tenemos la representación, entonces decimos z igual a x más y entre 1 más xy debe ser igual al complejo de la forma menos a, donde a es positivo. Muy bien, entonces esto es igual a x más y entre 1 más xy igual a, bueno, esto lo paso a la forma binomial, sería menos a más menos a por y, de esa manera. Pasamos a multiplicar para practicar luego la relación de igualdad. Tendríamos entonces x más y igual a 1 más xy por menos a por i. Ya está, ¿correcto? Muy bien, de esa manera. Ahora podemos hacer el producto
Podemos efectuarlo, ¿correcto? Y luego practicar la relación de igualdad. Ah, pero un detalle. Me acabo de percatar una suerte. Este complejo y este complejo tienen el mismo módulo. Entonces voy a preferir mejor tomarle módulo, ¿ya? Vamos a tomarle módulo. A ver, le tomo módulo al primer miembro, le tomo módulo al segundo miembro. Ahora, por definición de módulo, esto sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, parte imaginaria 1, igual módulo, la raíz cuadrada, parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Ya está. Y por definición de módulo, el módulo de producto, módulo para cada factor, ¿cierto? Entonces, módulo para este factor sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, lo puedo escribir como a cuadrado, parte imaginaria al cuadrado también sería a cuadrado. Ya está. De esa manera. Muy bien. Entonces por acá tendríamos así. Esto de acá es no nulo, es positivo, ¿no? Porque X es un real. Entonces podemos simplificar sin ningún problema, sería unidad igual a la raíz cuadrada de 2a cuadrado. De acá elevamos al cuadrado, sería 1 igual a 2a cuadrado. ¿Y cuánto saldría a? A cuadrado es un medio. Entonces para a tenemos la raíz más menos la raíz cuadrada de un medio, ¿no? Que viene a ser raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Ya está. Pero como a es positivo, estamos diciendo que es positivo, pero a es positivo, decimos. Entonces, a sería raíz de 2 sobre 2. Ya está. Ya tenemos el valor de a. Y ahora, esto nos puede ayudar a lograr el valor de x, ¿cierto? Muy bien. Entonces, luego para lograr el valor de x, lo que podemos hacer es reemplazar nuevamente por acá. Vamos a llamarle esto alfa. Reemplazamos en alfa. Y diremos x más y es igual a 1 más xy multiplicado por menos a, que sería menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 por y. Ya está. Entonces, haciendo el producto respectivo, tendríamos x más y igual. A ver, este producto sería menos raíz de 2 sobre 2. Ya está. Este producto sería menos raíz de 2 sobre 2 por y. Este producto sería menos raíz de 2 sobre 2 por xy. Ya está. Y este producto sería menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 x, pero por y cuadrado, o sea, por menos 1 sería más. Ya está. Entonces tendríamos, a ver, la parte real, raíz de 2 sobre 2 por x, menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, ya está. ¿Qué más? Y la parte imaginaria, factorizo el menos, quedaría raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 por x, y por acá sería más raíz de 2 sobre 2, ¿no? Porque hemos factorizado el menos, ya está. Entonces la parte real sale de estas dos, raíz de 2 sobre 2 por x menos raíz de 2 sobre 2, ya está. Y la parte imaginaria, estas que llevan y factorizando menos, raíz de 2 sobre 2 por x más raíz de 2 sobre 2 por y, ya está. Luego, el valor de x, igualamos partes reales nada más, x igual raíz de 2 sobre 2 por x menos raíz de 2 sobre 2, ya está. Entonces, pasamos por acá, sería raíz de 2 sobre 2 igual raíz de 2 sobre 2 menos 1 por la x, ¿correcto? Si lo restamos de una vez acá sería menos 2 entre 2, todo menos 2 entre 2, ya está. Y luego este 2 con este 2 eliminamos. De acá entonces, raíz de 2 igual, acá a la vez voy a factorizarle un raíz de 2, sería raíz de 2 por 1 menos raíz de 2. Y eso por x, ¿cierto? Ya está. Entonces, este raíz de 2 se va a eliminar y al final para x nos va a quedar así. Acá me queda 1 entre 1 menos raíz de 2, ¿no? Si racionalizamos por 1 más raíz de 2, por 1 más raíz de 2, entonces vamos a tener x igual a ¿quién?
Este producto sale menos 1 por diferencia de cuadrados y ese menos 1 le cambiamos el signo arriba. Saldría menos 1 menos raíz de 2, ¿no? Ese sería el valor correspondiente para x. Tenemos z sub 0, es un número complejo que verifica esta ecuación. Tenemos definida una función polinomial, una cuadrática, y nos piden evaluar esta función en el complejo z sub 0. Muy bien, entonces lo primero sería determinar el z sub 0 a partir de esta ecuación. Entonces vamos a colocar por acá obtención de z sub 0. Esto lógicamente nos va a salir de la ecuación en z sub 0. A ver, de acá, vamos a despejar z sub 0. Esto lo pasamos a sumar, sería 5 más 3i entre menos 4 más i sumado con 2i igual a 2i sobre z sub 0. Procedemos a hacer la suma, ¿ya? Entonces sería 5 más 3i, esto sería menos 8i, y luego más 2i cuadrado, que sería menos 2, entre menos 4 más i. Ya está. Igual a 2i sobre z sub 0. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Reduciendo por acá tendríamos 5 menos 2, 3, 3 menos 5i entre menos 4 más i. Esto igual a 2i sobre z sub 0. Le tomamos la inversa a ambos miembros, o en su defecto podemos despejar z0 directamente, creo, ¿no? Pasamos a multiplicar, z sub 0 sería el producto de menos 4 más i, ¿cierto? Menos 4 más i por 2i, y esto dividido entre el complejo 3 menos 5i. Ya está, entre 3 menos 5i. Muy bien, entonces z sub 0 para arriba, este divide y esto multiplica el 2i. Vamos a efectuar entonces las operaciones señaladas. Pero también, de una vez, para que todo quede en la forma binomial, vamos a multiplicarle por la conjugada del denominador. Entonces multiplico por 3 más 5i. Multiplicamos y dividimos. Ya está. Entonces, en el denominador vamos a lograr... A ver, esto sería una diferencia cuadrada, ¿cierto? Sería 9 menos 5i al cuadrado, o sea, 9 más 25, 34. Ya está, sería entonces 34, ¿correcto? Ahora tenemos que hacer el producto 3 más 5i con menos 4 más i. Menos 4 por 3 me daría menos 12. Menos 4 por 5i me daría menos 20i. Luego más i por 3 sería más 3i. Ya está, más 3i. Y luego más i por 5i sería menos 5. Ya está. Entonces lo que vamos a lograr sería menos 12 menos 5 menos 17 menos 17i. Si le factorizamos menos 17, sería menos 17 por, y nos va a quedar 1 más i. Ya está, menos 17 por 1 más i sería el producto de esta con esta de acá. Y eso multiplicado por 2i. Ya está. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Por acá lo vamos a reducir a... A ver. Este 17 por este 2 nos daría 34, con 34 se elimina. Ya está. Z sub 0 al final va a ser igual a ¿quién? El i, si le multiplicas a cada uno, sería i por 1, sería i más i cuadrado, que sería menos 1. Pero recordemos que hay un menos adelante, el menos le cambia de signo, sería 1 menos i. Entonces z sub 0 ya lo tenemos, z sub 0 se reduce a 1 menos i. A continuación evaluamos en la función. De acá decimos luego entonces, f de z sub 0 sería z sub 0 al cuadrado menos 3 veces z sub 0 más 3. Pero z sub 0 es 1 menos i. 1 menos i al cuadrado menos 3 veces 1 menos i más 3. El cuadrado de 1 menos i desarrollando, ¿no? Cuadrado primero, doble producto más cuadrado del segundo, todo se va a reducir a menos 2i. Distribuyo, sería menos 3 más 3i más 3. Entonces menos 3 más 3 se elimina y menos 2i más 3i se reduce a la unidad imaginaria. Tenemos definido el complejo Z como el par XY. Bueno, entendemos entonces que XY son números reales. Z a la menos 1 es el recíproco, dice, de Z. Ya, el recíproco se refiere al inverso multiplicativo. Y nos piden la gráfica de los complejos Z que verifica las condiciones dadas.
Entonces, si queremos graficar los complejos Z, tenemos que llevar al plano complejo los puntos XY, los pares XY que verifican o que hacen que este sea su recíproco o inverso multiplicativo. Entonces decimos, si Z a la menos 1 es el inverso multiplicativo de Z, entonces recordemos que todo complejo por su inverso es igual al neutro de la multiplicación, ¿no? Que es el 1, 0. Ya está. Muy bien. Z es el par XY. Y el recíproco de Z es el par X a la menos 1Y. Y ese producto debe ser igual al par 1, 0. Tenemos que entender también de que Z se supone que es no nulo, ¿no? Porque tienen recíprocos los complejos no nulos. Muy bien. Podemos efectuarlo tal como está o también podríamos pasarlos a la forma binomial. Bueno, si lo trabajo en la forma de definición, ¿no? En producto de pares ordenados, recordemos que la parte real es el producto de partes reales menos producto de partes imaginarias. El producto de partes reales sería la unidad menos producto de partes imaginarias, que sería y cuadrado. Y la parte imaginaria es producto de reales, ¿correcto? XY más producto de real con imaginaria, perdón, más imaginaria de la primera por real de la segunda, y por x a la menos 1, que es igual a y sobre x. Ya está. Entonces hemos usado la definición de producto. Ahora aplico definición de igualdad. Partes reales iguales, diría 1 menos y cuadrado igual a 0, y partes imaginarias iguales, xy más y sobre x igual 0. De la primera ecuación vamos a tener que y es más menos 1, ¿cierto? Perdón, 1 debe ser esto, ¿no? 1 menos y cuadrado igual a 1. Bueno, entonces y cuadrado tendría que ser 0, lo que implica que y debe ser 0. Entonces acá tenemos que y debe ser 0. Ya está. Y si esto lo reemplazo en la segunda, entonces si y es 0, este producto sería 0 para toda x, y esto sería 0 para toda x diferente de 0. Es decir, lo único que tendríamos que acá, esta igualdad ya se cumple con y igual a 0, pero x diferente de 0, diría, ¿no? Entonces, conclusión de las dos, y debe ser 0, pero x diferente de 0. Muy bien. Entonces, los complejos z quedaría reducido a lo siguiente. Los z quedarían definidos así, por los pares x, y, pero y debe ser 0, con x distinto de 0. Claro, eso sale de forma natural, porque si x fuera 0 sería el complejo nulo, pero el complejo nulo no tiene inverso. Entonces, tendríamos que dibujar los complejos que tienen parte imaginaria 0. Los complejos con parte imaginaria 0 estamos hablando de los reales, los complejos reales. ¿Y dónde se ubican los complejos reales? Bueno, los complejos con parte imaginaria 0 se va a encontrar en todo el eje real, ya que todos los complejos que se encuentran en el eje real, todos los que están en esta parte, no tienen parte imaginaria 0, ¿correcto? Entonces, la gráfica sería la misma recta del eje real, pero con un agujero. El agujero sería el polo, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese punto se encuentra el complejo nulo, y habíamos dicho que el complejo nulo no puede ser porque el nulo no tiene inverso. Así que la gráfica generada por los complejos z que hacen que este sea su inversa sería todos los puntos del eje real a excepción del polo. Tenemos por acá la gráfica de z unitario señala, ¿cierto? Z unitario significa que z tiene módulo 1, forma ángulos iguales, con los gráficos de los complejos 3 más 4i y 4 más 3i. Además, considerando la parte real de z mayor a 0, se pide la parte real. Muy bien, vamos a primero representar gráficamente estos dos complejos. El primero, 3 más 4i, parte real 3, parte imaginaria 4. Contamos 3 unidades a la derecha y 4 unidades hacia arriba. Ya está. 3 y 4 hacia arriba. Estaría más o menos haciendo las proyecciones por este punto. Ya, ahí tenemos al complejo con parte real 3 y parte imaginaria 4. Muy bien, entonces trazamos su vector. Ya está. Este sería el primer complejo. El otro, 4 más 3i, parte real 4, parte imaginaria 3. Ya está. Su vector
Y ahí tenemos el complejo 4 más 3i. Muy bien. Por otro lado, Z es un complejo que hace ángulos iguales con los gráficos de estos dos complejos. Muy bien, y además la parte real de Z es positiva, ¿no? Quiere decir que está en el primer cuadrante y además el módulo es 1. Bueno, entonces, el ángulo que tenemos por acá, ¿de acuerdo? Esto mide 4, esto mide 3, sería el triángulo, y esto es 5, desde luego, ¿no? Este sería un triángulo de 37 y 53. Entonces, el que se opone a 3 vendría a ser 37. Esto sería 37. Y entonces, el de verde sería parte real 3, parte imaginaria 4. Esto mide 4. Esto mide, claro, 4. Esto mide 3. Sería triángulo de 37 y 53. Esto sería 53 grados. Entonces, el complejo Z con módulo 1, ya que es unitario, hace ángulos iguales con estos. El ángulo que encierra estos dos vectores sería la diferencia 53 menos 37, que sería 16. Y como hace ángulos iguales, suponiendo que por acá se encuentra Z, ¿correcto? Suponiendo que ahí está Z, entonces, este haría ángulo de... este sería una especie de bisectriz. Como estos ángulos hacen 16, esto sería 8. Como azul es 37, entonces el ángulo en rojo sería 45, ¿cierto? Esto sería 45 grados. Ya está. Entonces, ¿quién vendría a representar la parte real de Z? La parte real de Z sería esta proyección, ¿no? Esta medida. Esta medida vendría a ser la parte real de Z. Ya está. Ahora, esta parte real... esta medida es 1, el módulo, y el ángulo que hace por acá es 45 grados. Entonces podríamos usar un poco la trigonometría, ¿no? Entonces esta medida con esta medida son iguales, ya que el ángulo es 45, y entonces este vendría a ser en función del módulo, que es 1, y el ángulo 45 sería 1 por coseno de 45, ¿cierto? En función de el módulo, que vendría a ser la hipotenusa, y el ángulo que hace, que es 45 grados. Y 1 por 45 sería entonces 45 grados. Sería coseno de 45, ¿cierto? Y coseno de 45 equivale a ¿cuánto? Vendría a ser raíz de 2 sobre 2. Entonces, este vendría a representar la parte real del complejo Z con módulo 1 y ángulo, en este caso, que hace 45 grados. Tenemos definido el complejo Z en la forma binomial A más BI, su potencia a la 30 es la unidad, sin embargo Z no es la unidad. Y se pide determinar el valor de la suma 1 más Z hasta Z a la 28, potencia consecutiva de Z, y esto debe estar expresado en función de la parte real A y en función de la parte imaginaria B. Muy bien, la suma de potencias consecutivas de Z, 1 más Z cuadrado hasta Z a la 28, así como la suma geométrica, ¿ya? Esto de acá se expresa de la siguiente manera. Esta suma equivale a decir Z a la 29 menos 1 sobre Z menos 1, ya que se trata de una suma geométrica, puesto que los términos corresponden a los términos de una sucesión geométrica. Muy bien, a continuación vamos a hacer la siguiente operación. Muy bien, entonces tenemos Z a la 29 menos 1 entre Z menos 1. Bueno, ahora en virtud a que Z a la 30 es igual a la unidad, entonces vamos a decidir hacer la siguiente operación. Si Z a la 30 es igual a 1, entonces voy a multiplicar por Z a cada miembro, ya al numerador denominador. Entonces tendríamos así, Z a la 29 menos 1 sobre Z menos 1. Entonces, para aprovechar la condición de Z a la 30, multiplico por Z al numerador denominador. Muy bien. Esto es válido, esta suma es equivalente a este cociente, ya que Z no es 1. Entonces, distribuyendo tendríamos Z a la 30 menos Z sobre Z menos 1 por Z. Pero Z a la 30 vale 1, entonces sería 1 menos Z sobre Z menos 1 por Z, le factorizo un menos y me va a quedar 1 menos Z por Z. Ya que Z no es 1, simplificamos, quedaría la unidad entre menos Z. Es decir, ese menos se la vamos a atribuir al numerador y quedaría menos 1 entre Z.
Entonces, esta suma equivale a menos 1 sobre z. Ahora reemplazo z por a más bi. Entonces, esto sería igual a menos 1 sobre a más bi. Entonces, para que este cociente quede expresado en la forma binomial y así identificar su parte real, vamos a multiplicar por el conjugado del denominador, o sea, por a menos bi. Entonces, multiplicamos y dividimos. En el numerador tendríamos el menos 1 distribuye, sería menos a más bi, y el denominador sería una diferencia de cuadrados, que sería cuadrado primero menos cuadrado segundo, b cuadrado por i cuadrado. Pero como el cuadrado de i vale menos 1, por menos 1 le cambia el signo. Y esto es un real. Lo dividimos a cada uno y tendríamos menos a sobre a cuadrado más b cuadrado. Y esto sumado con b sobre a cuadrado más b cuadrado. Lo expresamos de esa manera para poder distinguir la parte real y la parte imaginaria. Entonces ya tenemos este cociente expresado en forma binomial. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Todo esto recordemos que viene de esta suma. Entonces decimos, por lo tanto, concluimos la parte real de la suma 1 más z cuadrado hasta z a la 28 vendría definido por el cociente menos a entre la suma de cuadrados de a y b. A, que viene a ser la parte real de z, ¿correcto? A, la parte real de z, y a cuadrado más b cuadrado, que vendría a ser su módulo al cuadrado. Tenemos dos complejos en los cuales son dados sus módulos, el módulo de Z3, módulo de W2, y se pide la diferencia del cuadrado del módulo de esta diferencia y a la vez el módulo del cuadrado de Z menos W. Vamos a recurrir a la siguiente propiedad. Téngase en cuenta que el producto de un complejo por su conjugado es igual a la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado. Pero esto corresponde o coincide con el módulo al cuadrado de z. Entonces, tomando en cuenta esta afirmación, este hecho, decimos lo siguiente. Primero, para este, módulo de 1 menos conjugado de z por w elevado al cuadrado. Entonces, módulo al cuadrado es igual al complejo que tenemos en la base, 1 menos conjugado de zw, por su respectivo conjugado. Ya está. Ahora, esto es igual, practicamos propiedad de conjugado en el segundo factor, 1 menos conjugado de zw, por conjugado de 1, conjugado de un real sigue siendo el mismo real. 1 es como 1 más 0i, conjugado 1 menos 0i sigue siendo 1. Menos, ahora le aplico conjugado de ese producto. Conjugado de producto, conjugada para cada factor. Conjugado el conjugado de z se reduce a z y por el conjugado de w. Ya está. Ahora hacemos una distribución respectiva. Este 1 le multiplicamos a cada término del segundo. Esto saldría 1 menos z por w conjugado. Luego tendríamos menos conjugado de zw y más el producto de conjugado de zw por zw conjugado. Pero conjugado de z por z vendría a ser módulo de z al cuadrado, otra vez usando este argumento. Y w por conjugado de w sería módulo de w al cuadrado, nuevamente usando este mismo argumento. Ahora, como módulo de z vale 3 y el módulo de w es 2, entonces reemplazamos y tendríamos lo siguiente. El módulo de z al cuadrado saldría 9 y el módulo de w al cuadrado saldría 4, es decir, saldría el producto 36. Con este 1 de acá sería 37. 37 menos zw conjugado menos conjugado de z por w. Ya está. Eso 1. En segundo lugar, algo análogo hacemos con el otro módulo. Módulo de z menos w cuadrado es igual al complejo z menos w por su conjugado. Ya está. Otra vez usando este mismo hecho. En el segundo factor practicamos propiedades conjugado. Conjugado de resta, conjugado para cada término. Ya está. Hacemos una distribución. Z por conjugado de z es módulo de z al cuadrado. Sería menos zw conjugado menos w conjugado de z más w por su conjugado, que sería módulo de w al cuadrado. Pero el módulo al cuadrado de z vendría 9. Este es 9 y el cuadrado del módulo de w vendría a ser 4. Entonces 9 con 4 nos daría 13 menos zw conjugado menos w conjugado de z. Ya está.
Ahora reemplazamos en lo que se pide y diremos, por lo tanto, m es igual, a ver, el cuadrado del módulo de 1 menos z conjugado w, su equivalente es 37, menos zw conjugado, menos conjugado de zw. Ya está, es equivalente de este módulo del cuadrado, ¿no? Que tenemos acá y acá lo hemos reducido. Y el equivalente del cuadrado del módulo z menos w, que lo tenemos por acá, que es 13 menos zw conjugado menos w conjugado de z. Ya está. 37 menos 13 nos daría 24. Y luego menos zw conjugado, menos y menos más, zw conjugado se va a eliminar. Así también estos dos se eliminan, ¿no? Pues son iguales. En la diferencia se elimina y al final todo se reduce a la constante 24. Muy bien, tenemos por acá, nos piden el área de la región definida por el conjunto E. Para el conjunto E, sus elementos son los z, para hacerlo complejos, tales que el valor absoluto de la parte real de z más valor absoluto de la parte imaginaria debe ser menor o igual a 1 y además el módulo de z menos i menor o igual a 1. Muy bien, vamos a representar z en forma binomial en primer lugar. Decimos sea z igual x más y con xy número de los reales, ¿no? Parte real y parte imaginaria de z. Ahora, de la condición, de las condiciones, tenemos, a ver, primero el valor absoluto de la parte real de z que vendría a ser valor absoluto de x, ¿correcto? Más el valor absoluto de la parte imaginaria que sería y, esto debe ser menor o igual a 1. Muy bien, los puntos x y que satisfacen esta desigualdad en el plano cartesiano, estos forman una especie de rombo. Este es el eje real, el eje imaginario. Entonces su gráfica vendría a ser con centro en el origen o el polo, la distancia a sus vértices es una unidad y esto más o menos sería el dibujo de esta manera. Ya está. Eso es lo que cumple la igualdad. Como es una región cerrada, el menor sería la parte interna. Todo eso. La segunda parte, esto sale de acá. De la segunda parte, el módulo de z menos i. Entonces, z viene a ser, si le restas i, sería, le restaría i en la parte imaginaria. Entonces sería x más y menos 1 por i, esto menor o igual a 1. Muy bien, por definición de módulo, esto es la raíz cuadrada, parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Esto menor o igual a 1. Elevando al cuadrado tendríamos x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado menor o igual a 1. Muy bien, la igualdad correspondería a una circunferencia, un círculo con centro en el punto 0, 1 y radio 1. Estamos hablando de la igualdad. Entonces, el centro en el punto 0, 1, ya, centro en el punto 0, 1, x0, y1, más o menos ahí, y el radio unidad. Entonces, suponiendo que esto es 1, acá sería 2, origen, ya está. Entonces, más o menos saldría algo así. Esa sería la igualdad. Pero esto, como es una región cerrada y es menor que la igualdad, es el contorno y el menor serían los puntos que están dentro de la circunferencia. Ya está. Muy bien. Entonces, ahora estos dos lo intersectamos. Al intersectarlo, vamos a obtener más o menos una figura de la siguiente manera. A ver, por acá tenemos el círculo. Ya está. Luego el rombo. Y la intersección de las dos vendría a ser dentro del círculo y la parte interna del rombo. Entonces esto va a generar este arco, ¿no? Muy bien. No, entonces contiene las fronteras, pero no las fronteras que están afuera, ¿no? Esto no. Esto no iría. Muy bien. Entonces ahora esta es la región que encierran las dos figuras. Y el área de esta región, como se puede observar, ¿no? Este es ángulo de 90. ¿Correcto? Ese es ángulo de 90. Entonces, esta vendría a ser la cuarta parte de la circunferencia. Como el círculo tiene radio 1, el área vendría a ser pi por radio al cuadrado, o sea, pi unidades cuadradas. Pero como esto es con la cuarta parte, entonces el área vendría a ser
el área vendría a ser pi cuartos unidades cuadradas. Tenemos 4 proposiciones y hay que determinar el valor de verdad de estas 4 proposiciones. La primera nos señala para todo ZW complejo se cumple que el módulo de la suma ZW menor o igual a la suma de módulos de 2W con Z menos W. Esta proposición la vamos a calificar de verdadera. Ahora, ¿por qué esto es verdad? Esto de acá podemos justificarlo por el hecho de la desigualdad triangular. Téngase en cuenta, ya considere de la desigualdad triangular que para todos ZW complejos se verifica que el módulo de la suma es menor o igual a la suma de módulos de cada complejo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con él? ¿No? Si el segundo miembro no es lo mismo, lo que pasa es de que la suma de estos dos, ¿cierto?, nos sale Z más W. Es decir, nosotros podríamos colocar el módulo de Z más W, lo podríamos colocar como 2W más Z menos W. Esta suma se reduce a Z más W. Y usando justamente esta propiedad de la desigualdad triangular, esto sería menor o igual a la suma de módulos de cada uno, o sea, el módulo de 2W más el módulo de Z menos W, ¿no? Y eso es lo que justifica, entonces, valida nuestra primera proposición. Entonces, primera verdadera. Segunda, para todos ZW complejos, se verifica, dice por acá, es una compuesta, el módulo del módulo de Z menos módulo de W, esto es menor o igual al módulo de Z más W. Y asimismo, el módulo del módulo de Z menos módulo de W es menor o igual al módulo de Z menos W. Ya, la primera parte es verdadera. La segunda también. Ahora, ¿por qué? Recordemos que de la desigualdad triangular tenemos que módulo de Z más W es menor o igual a suma de módulos, pero esto a la vez también se prueba que es mayor o igual a la diferencia de módulos. En este orden o lo contrario, ¿no? Entonces, para considerar los dos casos se le coloca esto en valor absoluto y eso ya contiene los dos casos. Entonces, esto de acá, que es por propiedad, es válido, es decir, esto es directamente de acá, ¿ya? Eso es lo mismo. Ahora, ¿por qué es lo mismo el otro? Porque simplemente es una consecuencia. Usted puede cambiar en esa desigualdad, cambias W por menos W. Si cambias W por menos W, esto sería módulo de menos W. Pero módulo de W con el módulo opuesto son iguales. Y acá si en vez de W le colocamos menos W, sería Z más menos W, o sea Z menos W. Se transformaría en él y esto sería esto mismo. ¿De acuerdo? De manera que esto es verdad por propiedad y esto es una consecuencia que se logra de cambiar W por menos W. Por lo tanto, lo calificamos también de verdadero. Ya está. Tercera proposición. Tenemos, para todo Z complejo, se verifica el módulo de IZ menos 1, dice, es menor o igual al módulo de conjugado de Z menos I. Ya está. Muy bien. Vamos a suponer lo siguiente. Sea Z igual a X más Y. De acá digo. Luego entonces, ¿quién vendría a ser IZ menos 1? IZ menos 1 sería Z multiplicado por I, sería XI por I, por la unidad imaginaria sería menos Y. Esto menos 1. Agrupando la parte real, tendríamos menos 1 menos Y y la parte imaginaria X, XI. Si le aplicamos un módulo, el módulo de IZ menos 1 vendría a ser la raíz cuadrada de la parte real del cuadrado, menos 1 menos Y al cuadrado, más parte imaginaria X al cuadrado. Ahora, como esto está al cuadrado, le podemos cambiar de signo inclusive a los términos de la base, ¿correcto? Esto con relación a ese módulo. Ahora para el otro. El módulo de conjugado de Z menos I. Conjugado de Z menos I sería ZX más YI, su conjugado X menos YI, menos I. Esto sería X menos Y más 1 por I. Entonces, por definición de módulo ahora, módulo de conjugado de Z menos I vendría a ser la raíz cuadrada de la parte real X al cuadrado más la parte imaginaria menos Y más 1.
Pero si lo elevas al cuadrado, este menos se pierde y quedaría y más 1 al cuadrado. Entonces, esto representa al módulo del conjunto de z menos i, que es esta parte, y el módulo de iz menos 1, que es esta parte. Si nos damos cuenta, estos dos resultados son iguales. El cuadrado es lo mismo. El cuadrado de menos y menos 1 es lo mismo que el cuadrado de y más 1, porque podemos cambiar de signo a la base ya que está al cuadrado. Por lo tanto, se prueba que el módulo de este con el módulo del otro son iguales. Y si dice menor igual, también sigue siendo cierto, ya que esto es una proposición compuesta, ¿no? El menor igual equivale a que sea menor o que sea la igualdad. El menor no es cierto, pero la igualdad es cierta. Eso es suficiente para calificarlo de verdad. Y finalmente, la última proposición, cuarto, dice, para todo ZW complejo se verifica el módulo de Z es menor o igual a módulo de W más módulo de Z menos W. Eso también es verdad de la misma desigualdad triangular. Téngase en cuenta que si sumamos W con Z menos W, efectivamente sale Z, ¿no? Es decir, solamente bastaría hacer esta descomposición estratégica. El Z escribirlo como W más Z menos W. Esta suma se reduce a Z. Por desigualdad triangular, esta suma en módulo es menor o igual al módulo del primero más el módulo del segundo. Ya está. Y esto entonces valida la proposición 4. Tenemos entonces que las 4 proposiciones son verdaderas.